Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Ya es viernes, Ilse, es viernes 18 de julio. ¿Cómo estás? Pues ya, feliz de que es viernes, ya nos vamos a ir a descansar, pero antes todavía les tenemos una hora llena de información, porque pues vamos a empezar el día de hoy con información de esta reaparición en X que hizo Adán Augusto López después de ya varios días en que se ha hablado de este caso de su ex secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, quien se encuentra prófugo de la justicia. Pues él hoy responde después de que la presidenta lo invita a hacerlo y pues da unos datos que al parecer no son tan precisos. Les vamos a hablar, por supuesto, de esto y también del comunicado más reciente que lanzó la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, donde están sancionando a 2 diputadas que pues intentaron ligaron al partido con el sindicato que lidera Pedro Aces y pues ya hay una sanción al respecto. Así es, Ilse, les tenemos detalles y en el Con Todo les presentaremos la tercera parte de esta serie de reportajes sobre el lago de Texcoco. Este tercer reportaje se enfoca en los riesgos que todavía enfrenta esta área natural protegida y son riesgos pues por las construcciones inmobiliarias y también por la contaminación. Vamos a tener mucha información, Ilse, entonces acompáñenos por favor, vayan dejándonos su me gusta y empezamos en este Dos con Todo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Dos con Todo, gracias por cerrar su semana informándose con nosotras. Pues Ilse, ya es el último día de esta semana, el último día que vamos a estar acá nosotras dos porque ya regresa el lunes. Ya vuelve Dulce. Sí, nuestra compañera Dulce. Entonces, bueno, vamos a arrancar con la información que tenemos para el día de hoy. Adán Augusto López Hernández, el coordinador de Morena en el Senado y exgobernador de Tabasco, se pronunció hasta el día de hoy en su cuenta de X. Y este es el primer mensaje que da luego de que un juez giró una orden de aprehensión contra su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, investigado por autoridades federales que lo identifican como jefe del cártel La Barredora. En este mensaje que publica durante la tarde, el exgobernador Adán Augusto López no mencionó a Hernán Bermúdez, pero dijo que él no ha sido requerido en las investigaciones. También agregó: estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia. En el mensaje que compartió en X, también añade lo siguiente: es público que se iniciaron investigaciones contra integrantes de aquel gobierno y considero fundamental que deben presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos. Al mismo tiempo, aunque no he sido requerido, estoy a la orden de cualquier autoridad que solicite mi presencia. Algo que también llamó la atención es que compartió una gráfica que ustedes están viendo en pantalla, una tabla que compara los homicidios dolosos registrados en el 2018 y en el 2021. Recuerden que él estuvo al frente del gobierno de Tabasco de enero del 2019 al 26 de agosto del 2021. De acuerdo con la información que comparte hoy el senador de Morena, la incidencia delictiva en esa entidad se redujo y destaca la comparación que hace sobre los homicidios dolosos. En esta gráfica, el senador expuso que durante su gestión pasaron de 508 en 2018 a 552 en 2021. Lo que, de acuerdo con esta información que él comparte y donde dice citar al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, significaría una reducción del 50%. Pero en una revisión de estos datos que elaboró el diario web Serendipia, encontró que en 2018, sí, como expuso Adán Augusto López, hubo 508 homicidios dolosos, pero en 2021 se registraron 390,
no 252, como afirmó Adán Augusto López en esa gráfica que compartió en X. Lo que explicó hoy este diario es lo siguiente: los 252 homicidios dolosos corresponden al periodo de enero a agosto de ese año. López Hernández presenta una tabla que compara el registro de ese delito durante un año entero, es decir, 2018, con el registro de 8 meses de otro año, con el del 2029. Y hace esa precisión, que se trata de una inconsistencia metodológica. También menciona que esto significa que la reducción fue del 23%, menos de la mitad de lo que presumió el senador en su red social X. También añade Serendipia: si se consideran solo los meses de enero a agosto de ambos años, la disminución es aún menor, del 16%, es decir, de 349 casos en 2018 a 293 en 2021. Las precisiones que hace Serendipia es que el senador morenista pues no especificó primero el rango de meses que utilizó para hacer esta comparación. También omitió los datos del 2019 y del 2020, lo que nos impide ver la tendencia completa. Y bueno, le agrega que presentó cifras que no coinciden con los datos oficiales, aunque está citando al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Así es, Monse, es la información que se actualiza el día de hoy. Él comparte esta gráfica y nuestra compañera de Serendipia está haciendo esta comparación de los datos reales con los que compartió Adán Augusto López. Y bueno, si usted quiere saber también más detalles de este caso, los invitamos a entrar a Sin embargo MX, porque en estos momentos se está publicando un reportaje sobre pues que este no es el único caso en los que Adán Augusto López ha estado involucrado. Él ha salpicado a Morena con otros casos, no solo el de Bermúdez, sino también el de los Yunes, el dispendio en la campaña. En este reportaje se plantea que justamente se trata del último episodio, el de Bermúdez Requena, de una lista que conforman otros momentos como su respaldo a la familia Yunes, muy polémica. Ya saben que esta adhesión a Morena de Miguel Ángel Yunes pues también fue muy criticada y él estuvo siempre ahí con el respaldo. Y también las acusaciones cruzadas contra su correligionario, disculpe usted, Ricardo Monreal, o las acusaciones de dispendio en su camino a la candidatura presidencial de Morena. Ya sabe, cuando estaban en busca de esta candidatura presidencial, cuando se hizo la encuesta donde salió victoriosa Claudia Sheinbaum, pues no había lugar donde no se viera el rostro de Adán Augusto López. Ese también es otro capítulo que no se ha aclarado de dónde salió tanto dinero para tal campaña. Pero bueno, ahí hay más datos en este reportaje de MX, de Sin embargo MX, no se lo pierda porque sí es todo un caso de Adán Augusto López. Pero vamos a continuar con la información del día de hoy, y es que hablando también de Morena, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido anunció que 2 diputadas de su bancada recibieron una amonestación pública debido a que incurrieron en actos que vinculan al partido con el sindicato liderado por Pedro Aces Barba. Las legisladoras amonestadas son Adriana Belinda Quirós Gallegos y Petra Romero Gómez, quienes fueron sancionadas por incurrir en la comisión de actos contrarios a la normatividad interna del Instituto Político. De acuerdo con este comunicado que se emitió la tarde de este día por parte de la Comisión de Morena, estas diputadas fueron apercibidas debido a que promovieron y participaron en el proceso de afiliación de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM. Ambas legisladoras fueron amonestadas debido a que participaron en actividades relacionadas con este sindicato en su carácter de diputadas federales de Morena, además de que utilizaron logos y emblemas oficiales del partido para promover intereses gremiales. El Instituto Político recalcó que dichas acciones pudieron generar confusión entre la ciudadanía al asociar al organismo sindical con el partido, con lo que se compromete la autonomía del movimiento. Según el documento compartido por Morena, la afiliación corporativa y el intento de vincular al partido con la CATEM puede derivar en prácticas de clientelismo o corporativismo, las cuales están prohibidas. Debido a las acciones en las que incurrieron las diputadas Adriana Belinda Quirós y
Petra Romero Gómez, Morena exhortó a ambas a no reincidir en este tipo de conductas, así como a comportarse conforme a los principios, valores, obligaciones y fundamentos establecidos en los estatutos de Morena. Recordemos, Monse, que este episodio también se dio durante la campaña presidencial, que pues sí hubo mucha crítica ahí en este evento donde todo era CATEM, y pues la gente se preguntaba ahora qué es el nuevo, bueno, se hacían muchas comparaciones como con el sindicato que lidera, bueno, el sindicato petrolero, y en los tiempos de Romero de Champs que estaban así con el PRI, pues parecía un poco ese evento. Entonces es importante que se sancione este caso y pues ya está ocurriendo. Así es, Ilse, y justamente lo que concluye la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pues se detalla que estas dos legisladoras se afiliaron a Morena desde el 2023, y la precisión que hace la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido es que están siendo amonestadas porque utilizaron indebidamente su investidura como legisladoras para inducir a la ciudadanía a afiliarse a la CATEM. Ya lo decías, Ilse, que estaban en contra de lo que plantean los estatutos de Morena, y también algo que añaden la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es que estos actos en los que participaron las legisladoras, en donde estaban buscando afiliar a más personas a la CATEM, señala la comisión, en estos actos atentaron contra la unidad y operatividad del partido con la clara finalidad de generar un beneficio a un ente ajeno a Morena. Y justamente haciéndose valer, ayudándose de la plataforma electoral que tiene el partido, y con esto pues generando confusión y dañando la imagen de Morena. Pues sí es relevante esta sanción que anuncia hoy la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Así es, Monse, pues sí, no se podía quedar ahí, pero vamos a continuar con la información del día de hoy, porque hay reacción ya de la presidenta también por esta alza de tarifas de Uber. Sí, Ilse. Les hemos informado durante esta semana del anuncio que hizo la aplicación Uber de aumentar hasta en un 7% sus precios, sus tarifas. Bueno, hoy la presidenta rechazó esta decisión que toma Uber y recordó que se tomó justo en el contexto de que hace poco más de 15 días entró en vigor este programa piloto que contempla la reforma laboral para que trabajadores de las plataformas digitales tengan acceso a seguridad social. La presidenta consideró hoy que Uber tiene ganancias impresionantes, por lo que no tendría que pasar a las y los consumidores estos gastos. Vamos a escuchar qué dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Uber tiene ganancias impresionantes. No tiene por qué pasarle al consumidor final esto con así un cachito de este tamaño, que le den al trabajador. Entonces realmente no es cierto que lo deban trasladar, sino que realmente se asuma pues que son personas que requieren seguridad social y que ellos como patrones, como empleadores digámoslo, porque no es directamente la misma asociación que cuando trabajas en una fábrica, pues tienen que contribuir. ¿Hay un diálogo con Uber o hay diálogo sanción? Permanente. Van más de 400,000 personas inscritas en el Seguro Social. A veces cuando hay personas que dicen es que hay que formalizar, que sí, pues hay que formalizar la economía, todos estamos de acuerdo con ello, pero piensan a lo mejor que es una persona que vende en vía pública. No, hay muchos trabajadores que poco a poco eso ha ido disminuyendo, sobre todo con la reforma del outsourcing, que tenían condiciones muy precarias de empleo, como los repartidores. Imagínense 400,000 personas que hoy van a contar con toda la seguridad social. Y si ganan menos de un salario mínimo, con el seguro para cualquier accidente. ¿Habría, si no llegan a algún acuerdo con esta empresa, alguna sanción a la...? Recuerden que son 6 meses de periodo de voluntario,
Pero bueno, la verdad es que es increíble porque todas las empresas están colaborando, hasta Didi, que algún día dije que no, también ya está colaborando. Entonces, no tiene por qué pasar al consumidor final y más bien hay que pensar positivo en que las empresas están de acuerdo. Somos el primer país del mundo que en este nuevo tipo de empleo de repartidores vinculados con plataformas digitales tienen seguridad social. Ellos participaron previamente en mesas, como nos habían informado, manifestaron esta intención. Participaron en mesas de Marat y Zoé, Marat Bolaños, secretario del Trabajo, y Zoé Robledo, director del IMSS, tienen mesas permanentes con ellos, tanto con las plataformas digitales como con trabajadores que tienen alguna duda, están abiertas las mesas. Pero nunca manifestaron esta intención de querer cobrar. No. Bueno, esto es lo que dice el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el impuesto que está planteando Uber. Pero desde el 16 de julio la Secretaría del Trabajo condenó el incremento de precios de Uber, lo calificó como una medida unilateral y le recordó a la empresa que participó en los diálogos que se realizaron antes de que entrara en vigor este programa piloto, y también recordó que la empresa ya se había comprometido con la Secretaría del Trabajo a no incrementar sus tarifas ni a afectar los ingresos de trabajadores y consumidores. Ese mismo día, el 16 de julio, la Profeco recordó que Uber tiene la obligación de informar a sus usuarios antes de incrementar sus tarifas de manera unilateral para que se ajusten al plan que tengan contratado y así puedan dar su consentimiento ante estas nuevas tarifas. Lo que también recordó en esa ocasión la Profeco es que este derecho, el derecho a ser informados, está protegido por la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 7, que señala que el proveedor está obligado a informar y respetar a los usuarios los precios y las tarifas que ofrecen. También lo que informó la Secretaría del Trabajo durante esta semana fue que desplegará operativos junto con la Profeco a nivel nacional para verificar que se cumple esta Ley Federal de Protección al Consumidor. Pues ahí está, Ilse, lo que opinan desde el gobierno federal por esta medida de Uber de anunciar un aumento de precios cuando ya se habían comprometido a no afectar a los consumidores. Así es, Monse. Ojalá sigan poniendo mucha atención de parte del gobierno federal en ese tema, porque sí, no es nada justo. Le preguntaron hoy a la presidenta si Uber ya había amenazado, dicho que quería aumentar la tarifa durante las mesas de negociación que se hicieron, y ella dijo que no, que nunca se había hablado de un aumento de tarifa. Entonces, pues que no le quiten ahí la lupa, porque sí sería una afectación importante para los usuarios, y como bien dice la presidenta, ellos ganan demasiado, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la información porque el día de hoy ya el presidente de Estados Unidos esta semana ha pasado de decir que no, que los archivos del caso Epstein no se abren, a decir ok, se abre una parte, y también ha estado amenazando a los medios que han estado difundiendo esta información. Y pues ya finalmente el día de hoy el presidente de Estados Unidos anunció que ha interpuesto una demanda en contra del periódico The Wall Street Journal por la publicación de un artículo en el que se hacía referencia a una presunta carta obscena que el mandatario habría enviado al fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein con motivo de su cumpleaños número 50. El presidente de EU informó en Truth Social: acabamos de presentar una demanda contundente contra todos los involucrados en la publicación del artículo falso, malicioso, difamatorio y de noticias falsas en el inútil periódico The Wall Street Journal. Esta histórica acción legal se presenta contra los supuestos autores de esta difamación, así como contra sus propietarios corporativos y aliados, con Rupert Murdoch y Robert Thompson, cualquiera que sea su cargo, a la cabeza. Trump también añadió que así el mencionado de este diario se va a unir a la lista de medios que venden e impulsan mentiras repugnantes, dice él. Y dice que en esta lista él incluye a medios y falsos premios Pulitzer como el ABC, CBS y otros medios de Estados Unidos. Y él aseveró lo siguiente: ya no tolerará las abusivas acciones de los medios de comunicación de noticias falsas, en referencia a los ciudadanos de EU. La demanda por difamación presentada por Trump en un tribunal federal para el Distrito Sur de Florida
atañe además a los 2 periodistas que escribieron ese artículo, es Kadesh Shafar y Joseph Palazzolo, según un expediente de dicho tribunal consultado por la cadena CNBC. De acuerdo con la acusación, Safdar y Palazzolo escribieron y publicaron conjuntamente un artículo centrado principalmente en el presidente Trump, que armaba falsamente, según este documento, que afirmaba falsamente que él había escrito, dibujado y firmado una tarjeta para desearle al difunto y completamente deshonrado Jeffrey Epstein un feliz 50º cumpleaños. Asimismo, según el denunciado artículo hacía alusión al empleo en la carta de un lenguaje vulgar, incluyendo la imagen dibujada a mano de una mujer desnuda, bajo cuya cintura aparecía el nombre Donald simulando vello púbico. Y bueno, esta demanda se ha presentado ya por parte del presidente de Estados Unidos contra este diario y llega después también de que el propio Trump anunciase la víspera que interpondría una denuncia contra el Wall Street Journal, News Corp y el propietario de estos, Rupert Murdoch, tras la difusión del contenido de esa supuesta carta. Y bueno, también el presidente de Estados Unidos aseguraba que tanto el diario como Murdoch personalmente habían sido advertidos directamente por el presidente, pues de que no publicaran eso o vendría la demanda. Pues ahí está, ya lo cumple Monse, para cuando se habla de autoritarismo, pues que se voltee a ver qué está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Sí, Ilse, y justamente sobre eso les tenemos información que prepara nuestro compañero Alfonso López sobre cómo está siendo calificada la administración de Trump, porque justamente estos señalamientos y agresiones del presidente estadounidense, pues en las últimas semanas se han enfocado no solo en políticos, sino, ya lo escuchábamos, en medios, en personalidades de Hollywood, en periodistas. Y lo que retoma esta información de nuestro compañero Alfonso López, que en un momento vamos a ver en un video, es que las amenazas del presidente Donald Trump pues parecen haber alcanzado un nivel de dictadura, algo que nunca ha hecho un mandatario estadounidense moderno. Y esto es algo que señala el diario el New York Times. Es parte de lo que informa este diario y vamos a ver entonces el video que prepara la unidad multimedia de Sin embargo. Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para enjuiciar, encarcelar y deportar, si es el caso, a sus oponentes políticos y periodistas, parece haber alcanzado un nivel de dictadura, algo que nunca ha hecho un mandatario estadounidense moderno, señala The New York Times. En los últimos días, rescata el diario, Trump ha realizado una serie de señalamientos en contra de periodistas y opositores políticos a quienes ha calificado como malvados. Esta caracterización, menciona el Times, sienta las bases para justificar todo tipo de acciones que normalmente se considerarían extremas o fuera de lugar. De hecho, desde el pasado proceso electoral, la prensa ya había advertido sobre una retórica más agresiva de Trump. The Washington Post indicó a finales de 2024 cómo llamaba a sus enemigos políticos alimañas, haciéndose eco de dictadores como Hitler y Mussolini. Les prometemos que erradicaremos a los comunistas, marxistas, fascistas y matones de la izquierda radical que viven como alimañas dentro de los confines de nuestro país, que mienten, roban y hacen trampa en las elecciones, dijo Trump hacia el final de su discurso. Más recientemente, el Post reportó que quienes han desafiado a Trump se estaba preparando para todo tipo de escenarios. En todo el país, quienes han desafiado a Trump se están preparando a sus familias y a sus colegas para la reacción que el presidente y sus aliados han prometido que vendrá. Entre quienes temen ser atacados se incluyen funcionarios electorales, fiscales, funcionarios electos actuales y anteriores, defensores de la democracia, personas que trabajaron en la primera administración de Trump y aquellos que aparecieron en una lista de enemigos percibidos escrita por el elegido por Trump para el FBI, Kash Patel, advertía desde finales de enero. Ahora ese escenario parece ir tomando forma. La semana pasada, Trump calificó a un periodista como una persona muy malvada por hacer una pregunta que no le gustó. Enseguida, esta semana, declaró que los demócratas son un grupo malvado.
Malvado, menciona The New York Times, es una palabra que se ha incrustado en el vocabulario de Trump y que ha ganado fuerza en su segundo mandato. Ya no basta con detestar una investigación periodística o discrepar con una filosofía contraria. Cualquiera que sea considerado crítico del presidente o insuficientemente deferente es perverso. Los esfuerzos de la administración Trump por lograr sus objetivos políticos no son solo un ejercicio de gobierno, sino una misión sagrada contra las fuerzas de la oscuridad, menciona el periódico. Pero no son las únicas amenazas de Trump en contra de sus opositores. Apenas el pasado fin de semana, el presidente afirmó que podría quitarle la ciudadanía a la actriz Rosie O'Donnell simplemente por criticarlo. De igual forma, Trump acusó al senador demócrata Adam Schiff de fraude hipotecario, calificándolo de estafador y debe ser llevado ante la justicia. Axios reporta que la petición de Trump de que se procese a Schiff forma parte de un patrón más amplio en el que el presidente busca represalias contra quienes se han pronunciado en su contra. Trump ha recurrido con frecuencia a las redes sociales para insultar al senador como sinvergüenza, uno de los enemigos internos de la nación, y el tramposo Adam Schiff. Trump también exigió a Schiff que renunciara como representante de Estados Unidos en 2019, cuando presidía el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. El grupo había investigado la posible interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Schiff insistió en que existían pruebas que demostraban que la campaña de Trump coludió con Rusia para impulsar la campaña del presidente, aunque no se tratara de una conspiración criminal. La investigación del comité concluyó sin encontrar pruebas de colusión. Axios también ha reportado cómo Trump retiró las autorizaciones de seguridad a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en represalia por sus investigaciones sobre sus prácticas comerciales. Despidió y degradó a fiscales federales y funcionarios del FBI involucrados en la investigación de los disturbios del 6 de enero, al tiempo que indultó a miles de sus partidarios condenados por irrumpir en el Capitolio. Estas medidas, menciona el Times, nos hacen regresar hasta 2015, año en el que Trump irrumpió en el escenario estadounidense y presentó una campaña presidencial en la cual calificaba como delincuentes y violadores a los migrantes que cruzaban a Estados Unidos de manera ilegal. Ahora, en su retorno a la Casa Blanca, Trump ha concentrado sus esfuerzos en perseguir a los migrantes a quienes percibe como sus enemigos. Bueno, Ilse, y seguimos con información importante para que ustedes estén alerta. No sé si han recibido algún enlace a través de WhatsApp, pues que lo que está alertando hoy la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México es que a través de enlaces que se envían, por ejemplo, a través de aplicaciones como WhatsApp, pues se ha detectado el robo de datos. La Secretaría explicó que se aprovechan esas aplicaciones como WhatsApp para enviar mensajes que aparentan ser ofertas, premios o alertas, incluso simulando ser contactos de personas conocidas, y el fin es engañar a las personas. Cuando se hace clic en estos enlaces, las personas son redirigidas a sitios que imitan páginas oficiales, lo que permite la descarga automática de software no deseado en los dispositivos. De acuerdo con datos de la Policía Cibernética, 50% de estos fraudes se originan en una red social para conectar con amigos, familiares y comunidades, mientras que el otro 50% se reparte entre sistemas de mensajería instantánea y de publicación de videos cortos. Lo que está planteando la Policía de la Ciudad de México es que los riesgos de interactuar con distintos enlaces peligrosos pues pueden llevar al robo de datos personales, la instalación de malware, la suplantación de identidad, pérdida financiera, y está recomendando los siguientes puntos: no hacer clic en enlaces sospechosos, verificar el mensaje con el remitente, mantener su software actualizado,
no proporcionar información personal o bancaria y activar la verificación en 2 pasos en WhatsApp. También utilizar antivirus y herramientas de seguridad. Ilse, es importante porque sí se han reportado distintos casos justamente de suplantación de la identidad, y esta recomendación de al menos activar la verificación de 2 pasos en su WhatsApp sí es importante. A mí me han llegado así mensajes de que quieren, sí, entonces para que estén bien alerta. Pues sí, sobre todo también no darle clic a cualquier cosa, pensarlo 2 veces, verificarlo 2 veces. Pero bueno, vamos también a otra nota que es muy impactante, Monse, porque ustedes recordarán que hace unas semanas, de hecho fue exactamente el pasado 4 de julio cuando les informamos sobre el robo de un camión con 33 toneladas de concentrado de oro y plata. Este robo se dio en la carretera iba hacia Guadalajara, se dio en la zona de Durango, pero roban este camión, las autoridades lo recuperan y ya lo volvieron a robar, Monse. Entonces, lo que se informó es que nuevamente un grupo de hombres armados robó por segunda ocasión este camión con las 33 toneladas de concentrado de oro y plata. El vehículo, que pertenece al grupo minero Basis, se encontraba resguardado en el corralón GDL Premier sobre la carretera libre a Ciudad Guzmán a la altura del kilómetro 4 cuando fue sustraído por sujetos armados. Pero aquí también hay otra cosa rara, porque el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, explicó que el robo fue descubierto hasta que el personal ministerial acudió al sitio para realizar una nueva diligencia relacionada con este caso. Sin embargo, durante la visita, los agentes constataron que el camión ya no estaba en el corralón. Pero bueno, al entrevistar al guardia de seguridad de ese lugar, pues dijo que sí, que hombres armados habían ido por él, pero no hay denuncia. O sea, dice que sí se habló al 911, pero no hay una denuncia interpuesta de por medio. Y pues sí, si los agentes de la fiscalía no van a hacer esa diligencia, no se dan cuenta de que ese camión ya volvió a ser robado, Monse. Ay, sí. Ya decías, hace unos días informábamos de este robo. Uh-huh. Y ya, se lo volvieron a llevar. Otra vez. Pero bueno, ¿qué onda? Que el guardia ni siquiera notificó que se lo llevaron, ¿verdad? Pues sí, difícil, hasta difícil de creer, pero sí. Ilse, pues estoy aquí leyendo sus comentarios. Gracias por acompañarnos este viernes 18 de julio. Antes de pasarnos con todo que preparamos para ustedes el día de hoy, les queremos hacer un recordatorio de eventos a los que hay que estar pendientes durante el fin de semana, particularmente el día domingo, el domingo 20 de julio, porque al menos acá en la Ciudad de México se convocó desde hace unos días a la segunda manifestación contra la gentrificación, esta movilización que partirá desde las 3 de la tarde del Metrobús Fuentes Brotantes a la estación El Caminero de la línea 1. Esa movilización, justo a unos días de que el gobierno de la Ciudad de México presentó también su estrategia llamada Bando 1, con acciones para entrar a atender este tema de la gentrificación. Bueno, está por una parte esa movilización, pero también Morena va a celebrar su Consejo Nacional y bueno, lo hará en una semana en la que les hemos informado, pues no nada más de esta sanción que les decíamos hace unos momentos contra 2 diputadas del partido, sino también en el contexto de que el senador Adán Augusto López, pues hasta apenas hoy escribe en su cuenta de X, y algo que se ha dicho es que en este consejo, la dirigente Luisa María Alcalde lo que va a plantear es la creación de un órgano que evalúe los perfiles de políticos de otros partidos antes de que se integren a Morena, que es el partido que tiene pues más entidades gobernadas a nivel nacional, también el que tiene más presupuesto. Entonces no es una cosa menor las decisiones que se tomen en este partido. Eso como eventos para tener ahí presentes en la agenda este domingo. Y bueno, justo sobre la marcha contra la gentrificación del próximo domingo,
pues ya la Embajada de Estados Unidos está lanzando una alerta a sus ciudadanos justo por esa marcha. Recuerden ustedes que cuando se llevó a cabo la movilización pasada contra la gentrificación, pues sí hubo actos violentos, hubo algunos destrozos en algunos comercios de la zona y pues en ese momento la Embajada de Estados Unidos compartió una publicación al respecto y no recuerdo bien cuál hacía un comentario sobre ello. Pues ahora están alertando a sus ciudadanos que eviten la zona de la manifestación. Lanza una alerta de viaje a sus ciudadanos por esta movilización y a su personal diplomático pide evitar la zona de la movilización, Monse. Ojalá se lleve a cabo esa movilización sin mayor altercado, pero pues se me hace un poco exagerado el tema de Estados Unidos. De cualquier forma, ya el gobierno de la Ciudad de México anunció que está implementando un operativo para el resguardo de comercios, el resguardo de la zona donde se llevará a cabo la movilización. También, por ejemplo, veía un comentario aquí de Lucía Alonso que pregunta, ¿ya aparecieron las estatuas? Yo creo que se refiere a las estatuas de Che Guevara y de Fidel Castro que pues la alcaldesa de Cuauhtémoc decidió retirar. Pues no, todavía no las entrega, pero hay en redes sociales también una convocatoria para el día de mañana para que artistas plásticos pues hagan sus propias esculturas y vayan a ponerlas a este parque de donde fueron retiradas. Yo vi la convocatoria de parte del Monero Hernández, la vi ese ratito en sus redes sociales. Mira, déjame buscar la Monero Hernández, porque él decía que pues está llamando a los artistas plásticos a sumarse a esta movilización que se tenía planeada ya para exigir a la alcaldesa que regresen estas estatuas. Pues como lo ha dicho la presidenta, si no quiere que se instalen ahí, al menos para que se instalen en otro lado, pero ahorita escuchaba yo una entrevista, creo que era en Milenio en la tarde, donde ella decía que no se van a regresar porque las pagó la alcaldía. Entonces, pues por eso las quiere guardar. Pero bueno, se está llamando a esta movilización protesta, no es movilización, yo creo que es más concentración para exigir que sean devueltas las estatuas y pues que además artistas plásticos hagan las propias y las instalen ahí. Pues Ilse, otra movilización para seguir este fin de semana. Yo voy a leer acá un comentario que te deja Miguel Ayala a la información que nos compartía sobre el llamado que hace la embajada estadounidense. Nos dicen, y que nosotros hubiéramos tomado el Capitolio. Bueno, como en Estados Unidos, ¿no? Hace unos años. Gracias por estar aquí en el chat. A Francisco Escobedo, que nos manda saludos, Marco Martínez, Antonio Gonca. Y vamos, Ilse, con la información que preparamos para ustedes en Con Todo, la tercera parte de reportajes sobre el lago de Texcoco. ¿Cómo está a casi 7 años de su cancelación? El llamado Naim, el nuevo aeropuerto internacional de México, que pues fue suspendido en 2018. En esta tercera parte, en este reportaje que preparé junto con mi colega Cris Rodríguez, pues tenemos información sobre cómo el lago de Texcoco, aunque desde el 2022 ya es un área natural protegida, y esto que implica, pues al ser un área natural protegida, está prohibido construir viviendas u otras áreas urbanas, también arrojar desechos, pero a pesar de ello, todavía el lago de Texcoco está amenazado justamente por esto, por la contaminación causada por desechos tóxicos, pero también por intereses inmobiliarios. En este reportaje, pues les presentamos los testimonios de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Está conformado por habitantes del Estado de México, particularmente de Atenco, quienes durante años se opusieron a la construcción del aeropuerto en Texcoco y al despojo de sus tierras, Ilse, y lo que señalan es, pues ya es un área natural protegida, se está trabajando para que cada vez albergue más agua, pero siguen en alerta, porque es tan grande esta área natural protegida, son más de 14,000 hectáreas, pues que todavía hay zonas en donde se encuentran casos como este que les comento, zonas en donde se dejan desechos tóxicos en tambos, en bolsas, y son desechos pues que afectan directamente al ecosistema. De eso va la tercera parte de esta serie de reportajes, Ilse, sobre el lago de Texcoco.
Así es, Monse, antes de dejarlos con esta tercera parte, yo decía que era el Monero Hernández, pero no es el Monero Rapé, ya encontré el tuit. Si hacen la convocatoria para el día de mañana, sobre todo en esta plaza de la Tabacalera, en este parque donde se encontraba las estatuas, pero también proponen que quienes hagan sus estatuas del papel, del material que gusten, pues que los pongan en varias plazas públicas. Vamos a ver, también se dará seguimiento a esto, no se pierdan en Sin embargo MX, donde seguro habrá detalles al respecto. Y tampoco se pierda esa tercera parte del reportaje sobre Texcoco, porque han estado muy buenas las primeras dos. Y pues con esto los dejamos nosotras, Monse. Sí, Ilse, pues nos despedimos, seguimos acá en el chat leyéndolas, gracias. Y nos vemos la próxima semana, ya lo saben, aquí en Dos con Todo. Gracias, Ilse. Tengan excelente fin de semana. La contaminación causada por desechos tóxicos e intereses inmobiliarios ponen en riesgo el área natural protegida Lago de Texcoco. De esto alertan autoridades y habitantes de comunidades cercanas. Buscaban desplazar a los originarios, a los campesinos de ese territorio, porque les interesa y les sigue interesando nuestro territorio para todo ese desarrollo inmobiliario. Arturo González, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, se refiere a políticos y empresarios que desde hace más de 2 décadas respaldaron el despojo de tierras en el Estado de México para construir un aeropuerto internacional. Pobladores como él, que lucharon por años hasta conseguir la cancelación del proyecto en Texcoco, y autoridades federales ven con preocupación que el lago sigue amenazado. Con el nombramiento en marzo del 2022 del lago de Texcoco como área natural protegida, quedó prohibido construir viviendas u otras áreas urbanas y arrojar desechos en sus 14,000 hectáreas de extensión. Pero recientemente se encontraron tambos con residuos peligrosos vertidos y enterrados. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que el 5 de junio denunció a 3 personas a las que encontró depositando residuos peligrosos en Atenco, dentro del área natural. En el lugar había decenas de bolsas y tambos con desechos. Un juez las vinculó a proceso y ordenó como medida cautelar su detención por atentar contra el ambiente y la gestión ambiental. En el área natural protegida se han encontrado desechos, por ejemplo, de empresas químicas como Norium. Jorge Daniel Fonseca, director del área natural protegida Lago de Texcoco, alertó que esta problemática también se relaciona con grupos de personas que insisten en construir desarrollos inmobiliarios en la zona. Uno de los grandes retos de protección del área natural protegida es desaparecer o desincentivar a la gente que tiene grandes intereses inmobiliarios en este territorio. Sabemos que con el anuncio de la construcción del aeropuerto, el mayor interés que se avivó con ese megaproyecto fue la megaurbanización del oriente del Estado de México y en especial de los terrenos contiguos a lo que sería este aeropuerto, y que son intereses que actualmente continúan luchando contra el decreto de protección, que muchos de ellos incluso se han amparado para poder continuar con estos procesos de desarrollo inmobiliario de distintas índoles, tanto legales como ilegales. Y uno de los mayores problemas que tenemos pues es el establecimiento de viviendas a manos de fraccionadores que hacen venta ilegal de grandes extensiones del territorio, y que además han encontrado la forma de lucrar con residuos producto de la construcción, con residuos de manejo especial, altamente contaminantes para los ecosistemas acuáticos, ¿no? Trabajan bajo un esquema de generar el relleno de estos terrenos que posteriormente van a vender para el desarrollo inmobiliario. Ese es el mayor reto de la ANP también, luchar contra los intereses inmobiliarios que se tienen en la región. Pobladores de Atenco también han alertado de la contaminación y el intento por vender lotes dentro del área protegida. Por ello, aunque celebran que el lago de Texcoco cada vez alberga más agua y con ello recibe más aves y otras especies nativas, insisten en que no dejarán de defender el lago, el único vaso regulador hídrico y climático que existe al oriente del Estado de México. Desde la Ciénega de San Juan, una laguna que forma parte del área natural protegida
y actualmente tiene unas 600 hectáreas de agua, Ignacio del Valle, integrante del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, mira la barda que construyó el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto para delimitar dónde estaría el aeropuerto. La barda ahora impide el paso de fauna nociva, pero Ignacio también opina que la estructura sirve para recordar que en poblados como Atenco seguirán impidiendo el avance de proyectos inmobiliarios en el lago de Texcoco. Pues estamos considerando esa barda para no quitarla por la invasión, por los intereses de grupos que tienen proyectos inmobiliarios en los que no han respetado la naturaleza ni los sitios donde se debe de construir, en donde se corrompe la idea de casa-habitación, en donde se van a enriquecer gente que no tiene que ver nada con los intereses de las comunidades. Jesús Espinosa, del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, mencionó que proteger y recuperar el lago de Texcoco significa mejorar la calidad del agua y la vida en el Valle de México, por lo que no permitirán que se reactive la construcción de proyectos que amenacen ese ecosistema, como lo hizo en su momento la construcción del aeropuerto. Lo que significa para nosotros la tierra, el lago, las montañas, que es muy importante para la zona oriente del Valle de México y también para la ciudad. Teniendo agua aquí en esta zona, los mantos acuíferos se recargarán y tendrán agua en la ciudad y tendremos todos nosotros agua. Tendría que haber un contubernio tan grande con las autoridades para que esa área natural protegida la desechen. Y eso sería corrupción, o se llama corrupción, que no lo vamos a permitir, porque para eso estamos, para eso vienen las nuevas generaciones, que ya tienen conciencia, y que nosotros vamos a seguir protegiendo la flora, la fauna y todo lo que da nuestra madre tierra. Esta colina sobre el campo de refugiados de Nur Shams en Tulkarem es el punto más cercano a la casa de Kitam Abi al-Khair. Es uno de los 10.000 palestinos desplazados a la fuerza por el ejército de Israel. Nuestros vecinos eran como nuestra familia, pero todos se han ido. Todas las casas han sido demolidas. No hay forma de volver a Nur Shams. Incluso si quisiéramos volver, no hay viviendas a las que volver. La suya se cuenta entre las cientos de casas demolidas por el ejército israelí. Las excavadoras abrieron amplias franjas en el campamento densamente poblado. La colina se ha convertido en un punto de encuentro para los desplazados. Fuad Kanu contempla lo que fue su hogar y su vida. Venimos aquí porque es nuestra tierra, nuestro país. ¿A dónde vamos a ir? Regresamos para ver lo que está ocurriendo. Esta demolición, esta destrucción que nos afecta directamente, afecta también a toda la comunidad. Nos han perjudicado sin motivo alguno. El ejército israelí afirma que las demoliciones forman parte de una operación antiterrorista a gran escala que comenzó en enero. Asegura que van dirigidas contra los militantes palestinos que operan desde los campos del norte de Cisjordania. Antes de la última demolición, a los residentes del vecino campamento de Tulkarem apenas se les dio unas horas para volver a entrar y recoger sus pertenencias. Había algunos activistas, pero pueden capturarlos sin hacer daño a los civiles. Sin embargo, decidieron atacarnos. Entraron en nuestras casas y nos obligaron a salir. Esto no es más que una operación para desplazar al pueblo palestino.
Kitam vive ahora en una habitación a pocos minutos del campamento de Nur Shams con su gato, que consiguió rescatar. Su familia está repartida por distintos lugares, en habitaciones alquiladas. Trabajó durante 30 años como matrona para la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados Palestinos. Ahora dice todo por lo que trabajó ha desaparecido, también su hogar. Llegamos con lo opuesto. Pensábamos que nos expulsarían por 5 o 6 días y que luego volveríamos a casa. Pero ya han pasado unos 6 meses. Alabado sea Dios. ¿Qué siento? Mi corazón está destrozado. Alabado sea Dios. A lo largo de los años, los palestinos de Cisjordania han afrontado numerosas operaciones militares de Israel en los territorios ocupados. Pero esta vez nadie sabe cuándo se les permitirá regresar a su tierra.